Estamos en Visto Bueno Radio. Bueno, que sigue con nosotros, son las 9 de la noche. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestro correo electrónico vistobuenoradio@hotmail.com. Yo quisiera insistir, porque me parece que es un tema importante para quienes nos escuchan, que la elección presidencial es un rollo muy diferente a las elecciones intermedias, a las elecciones municipales e incluso a las elecciones para gobernadores. Es decir, está tan centralizada la comunicación de los candidatos a la presidencia que incluso la gente lo puede comprobar. ¿Cuántos spots escucha de los candidatos a la presidencia? Versus los spots que escucha de los candidatos a diputados o senadores, los pendones o las noticias que se escuchan. Se entiende, pero creo que en esta elección los partidos también apuestan a que la imagen de sus candidatos pues acarreen votos decanten votos para los candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Al final del día el voto diferenciado parte de un ejercicio de razonamiento mucho más sofisticado, vamos a decirlo así, que se da más en las zonas urbanas y de alta densidad poblacional, con unas características como la del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Históricamente Hidalgo no ha votado diferenciado, a pesar de que hay saltos interesantes en las estadísticas, pero que no atienden al voto diferenciado, atienden al que iba como candidato. El caso de Pepe Guadarrama y de Francisco Javier Berganza en el de 2006, que aún son senadores de la República. Uh-huh. Es decir, hoy de repente se nos olvida, pero es el PRD el que tiene la representación senatorial por Hidalgo desde el 2006. Y se nos olvida precisamente por lo que decía Luis, no los veo. Es decir, no los veo que estén pintando, no solo para retener el triunfo, sino para acceder a la primera minoría. No estoy viendo al PRD en ese sentido. Me parece que confirmarán que el efecto López Obrador en el 2006 fue la ola en la que se montaron muchos, aunque quedará para el profesor Guadarrama, hay que reconocerlo, la cantidad de votos cercana a los 400,000, si no me equivoco, sí. Que sacó en el 2006, que si yo no estoy equivocado en este momento, es la mayor cantidad de votos que ha sacado un opositor en la historia de Hidalgo. Y Pepe Guadarrama ya había sido el candidato más votado cuando fue senador por el PRI. ¿94? Fue el senador más votado también en Hidalgo. Digo, él sabe cómo hacer eso, ¿no? Él sabe cómo se obtienen esas mayorías, ¿no? Sobre todo en aquella época. Mira, el tema de los candidatos presidenciales opaca por completo a los candidatos a diputados y a los candidatos a senadores. Pasó en el 2000, Vicente Fox arrastró al triunfo a una gran cantidad de candidatas y candidatos del PAN que de otra manera no hubieran ganado. Con Andrés Manuel pasó exactamente lo mismo aquí en Hidalgo y en otras regiones del país. Imagínate, un Miguel Ángel Peña fue diputado federal, ¿verdad? Cuando en condiciones normales no sacan ni el 5% de los votos, ¿no? Sin embargo, el empuje del candidato a la presidencia de la República fue muy fuerte. Y esta vez seguramente será igual, ¿no? Los porcentajes del voto diferenciado, como tú comentabas, son francamente menores, son muy pequeños. Del comentario que haces antes de ir a la pausa, Pepe, de una posible guerra sucia para bajar al puntero, yo también hoy por hoy la veo cada día más lejana, a menos que la desesperación hiciera presa al presidente y a la candidata de su partido. No hay condiciones para hacerlo. Mira, que su partido no le avisara al presidente. Una campaña negra te puede dar 4 o 5 puntos. Exactamente. Es decir, los estrategas electorales te dicen, si va muy cerrada la elección, si vas perdiendo, haz una campaña negra, no tan negra como tu conciencia, ¿no? Y con eso le vas a tumbar 3, 4 puntos al puntero. Si no resulta, ya estabas perdido, ¿no? Y si resulta, pues tiene chance de ganar, ¿no? Pero con 20 puntos de diferencia, como que ¿para qué? Yo casi puedo aventurar la hipótesis de que si en un mes, a partir de que arrancaron las campañas, el presidente de la República haga un corte con todos los estudios que se hacen de todas las encuestas y ve que su candidata no crece, si sigue como está hasta ahora, yo creo que el nuevo presidente va a hacer una reflexión y a tomar una decisión como el presidente Zedillo en su momento.
sacar las manos Me hago a un lado. y decir, es un asunto de candidatos, que les vaya bien. O sea, yo no descarto que el presidente Calderón, aún con su temperamento y su carácter de pelear y pelear hasta el último minuto, pero esta guerra no es suya. Y si no ve que Josefina no es precisamente de sus cariños. Y si no ve que su candidata vaya a ganar, como que para qué arriesgar todo lo que ha hecho, lo que ha construido, para qué confrontarse con quien va a ser el nuevo presidente de la República, si es un hombre de 48 años que aún le queda mucho por vivir, ¿para qué, no? Entonces yo apuesto que si no crece Josefina, el presidente no se va a meter. Sí, si estuvieran a 4, 5, 6 puntos, yo sí creo que se metería ahí con todo, ¿no? Pero con 20 puntos, insisto, lo veo hasta riesgoso para él, ¿no? Hay que darle, después de Semana Santa, 15 días a Josefina, a ver qué tanto crece, y podemos ver el rumbo. Entonces, no espero una campaña negra, y además, porque insistimos, como se mencionaba por Pepe Luis, no hay condiciones. O sea, ahora tú no puedes poner un spot contra otro porque el IFE no te lo deja pasar. Uh-huh. Ya ni siquiera contratar, de los tuyos, no puedes hablar mal de ningún otro, ¿no? Los debates van a ser la esperanza, pero dudo que los debates por sí mismos den puedan generar una diferencia tan grande, ¿no? Y ya en lo local, mira, los candidatos tendrán que conformarse con hacer un trabajo de pocos aparadores, de pocas luces, y yo creo que tienen que apostarle a un trabajo efectivo, ¿no? Un trabajo de efectividad, desde movilizar sus estructuras, movilizar a un sector de ciudadanos propensos a salir a votar, pero no creo que vaya a haber estrellas locales. Entonces, estos cambios de diputados, mira, con la ola nacional que traen las tendencias, da lo mismo que sea Enrique Macedo, a que sea Emilce o que sea Juanito Pérez. La verdad es que la inercia, Juanito sí viene, la inercia se los lleva, pues, ¿no? Se los lleva, ¿no? Entonces, en el caso de por ejemplo, de Xóchitl Gálvez, candidata a senadora aquí en Hidalgo, es una más de los aproximadamente 2.400 candidatos que hay en el país para diputados y senadores. Entonces el espacio de lucimiento personal es muy poco. Entonces su estilo de confrontación, de provocación, su estilo de llamar la atención de esta manera como lo hace ella, pues no va a pegar, ¿no? Porque cuando eres candidata a gobernadora, pues son 3 candidatos a gobernador, con toda la prensa local encima, ¿no? Ahora, insisto, eres una más de 2.400 y dudo que su postura pueda trascender, ¿no? Yo creo que mejor harían apostarle al voto de la estructura de su partido, a movilizar las estructuras, a multiplicar los promotores del voto, a movilizarse en la detección de simpatizantes para que los puedan movilizar el día de la elección, porque hoy por hoy no va a tener mucho espacio ni en medios locales ni en medios nacionales como lo tuvo en otras campañas, ¿no? Y entonces no es la quinceañera de la fiesta. No es la quinceañera, en todo caso serían 2, ella y Omar, el chambelán y la quinceañera, ¿no? Ahora tienen estilos muy parecidos y les saldría bien un buen baile. Ahora, eso es importante, el tema de las fórmulas. Mucho llamó la atención en este recorrido que hicieron para ser candidatos, la pareja de Xóchitl Gálvez con Daniel Ludlow. No voy a decir el agua y el aceite, pero al menos se ve que no se quieren ni se llevan muy bien. Y eso en campaña cuesta. Porque se refleja. Sobre todo cuando uno tiene el incentivo de que si pierde no pasa nada, va a ser senadora, no se confronta. Y Daniel se queda con nada, ¿no? Tanto así que, lo hemos platicado, el PRD estaba de repente coqueteando con la idea que siempre estará en la cabeza de Daniel. Vamos, no hubiera sido extraño. Pero en realidad yo creo que tenemos que regresar a los datos, a los números y a lo que bien plantea Natividad. Esta es una elección presidencial donde, en el mejor de los escenarios para los votantes indecisos, el 20% votará diferenciado. El 80% va a cruzar por el mismo signo político en la boleta electoral. Pero a eso añadimos, y ahora que lo sacabas, que la dupla del PRI parece lo suficientemente complementaria y fuerte como para no tener que preocuparse. Es decir, esta dupla de Omar Fayad y David Penchina,
que parece la fórmula más probada que podía tener el revolucionario institucional en el escenario de los que querían ser senadores, me parece que sí configura desde hoy un escenario, Luis, que podemos prever, de que Hidalgo va a tener 3 senadores y se van a apellidar Fayad, Penchina y Gálvez. Y eso es lo que me parece tiene que estar también en la mente para plantear cómo van a ser estas elecciones. ¿Qué podemos esperar y qué no podemos esperar? Yo insisto, el que espere comebacks, el que espere grandes regresos, el que espere volteretas como las del 2026, se va a tener que quedar sentado. Las condiciones de la competencia no están dadas para eso, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, Luis? Pues bien, coincido porque además el clima lo permite, ¿no? El clima político, el clima social en el cual vive Hidalgo lo permite, y además, bueno, en su lógica de acción, pues yo veo también muy movidos a ellos 3, como lo citaste, a Omar, a David y a Xóchitl, muy movidos en todo el territorio, ¿no? Si no están en el norte, están en el sur, andan por todos lados, más la fórmula priista. Y Xóchitl, mi planteamiento es ese, ¿no? Lo vuelvo a poner. Xóchitl veo que pues ni siquiera aquí en Pachuca, ¿no? Pero yo asumo que hará una campaña nacional, como bien decía Natividad, tratando de que eso se rebote por acá. Tan es así que el arranque de campaña lo hace en la Colonia del Valle, lo hace en la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota. Creo que es un buen indicador para saber cómo va a jugar sus cartas esta vez. Pero me parece que lo que no podemos dejar de lado es que una elección para gobernador tiene una lógica muy distinta a una elección presidencial. Los candidatos presidenciales absorben todo lo que está a su alrededor en cuestión de atención. Los medios se interesan, pues evidentemente, por quién va a ser presidente de la República y no solo por las elecciones distritales, y esa es la lógica con la que muchos van a ser bendecidos, muchos de los candidatos a diputados federales, porque de otra manera, como bien citabas el caso de Miguel Ángel Peña, pues jamás llegarían a ser electos representantes populares. Entonces, ¿Carmen? No, estamos bien en tiempo. Perdón, creí que íbamos a ir a un corte. Entonces, al final del día, lo que me parece importante apuntar es que estos 90 días de campaña van a ser rapidísimos. Eso, ¿no? Se van a ir como agua. Esta lógica que platicaba Natividad, de cuántos votos tendría que ganar Josefina a partir de mañana para ser competitiva, no tiene desperdicio. Porque creo que, como un reloj de arena, marca cómo va la elección. Es decir, si vemos que dentro de un mes la contienda sigue con 20 puntos de distancia, vamos, ¿qué tendría que suceder? ¿Cuántos votos diarios tendría que perder Peña para que eso se cerrara? Entonces, uno puede elucubrar que si le sacan a que si meten a la cárcel al otro. La gran pregunta es, ¿la mejor campaña negra? La mejor, la más eficaz, ¿cuánto le va a costar el puntero? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el máximo que le puede costar al puntero? 4 o 5 puntos. ¿Y cuánto es lo que tendría que estar subiendo ya Josefina para, suponiendo que esa campaña negra se va a dar y va a ser eficaz, empatar la contienda? Al menos 15, ella solita. De perder. Entonces, ¿y cuánto también tendría que desaparecer por completo López Obrador para polarizar la contienda? Porque hay que recordar que si en 2006 la elección fue de 2, fue porque Madrazo no existió, porque incluso los gobernadores del PRI apoyaron a Felipe Calderón. Es decir, el convidado de Piedra fue el PRI. A mí me parece que hoy Andrés Manuel, si bien puede llegar a bajar en las preferencias electorales, no va a caer como cayó Madrazo, porque Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no, con todas sus telarañas mentales, sus formas de hace medio siglo y su muy particular visión de entender el nacionalismo revolucionario reeditado, con todo eso, a juicio de muchos ciudadanos, la historia le ha dado la razón. Es decir, a muchos, el López Obrador que ven en la pantalla hoy
les parece, si no una opción electoral, al menos un hombre que cree en lo que piensa, que en verdad tiene una causa. Hay que reconocérselo. Entonces, me parece que precisamente por eso, porque Andrés Manuel no va a ser Roberto Madrazo, sí, es que la elección no dejará, como lo decía hace 2 años, fíjate, Manuel Camacho Solís, que algo sabe de esto, una elección de tercios. Y al ser una elección de tercios, me parece que el que sale perdiendo es el segundo, ¿no? Es decir, es más difícil subir. Sí, se podría beneficiar con el voto útil, ¿no? Lamentablemente, y efectivamente, Andrés Manuel, más allá de los 3 partidos que lo impulsan, él puede partir de un piso de 20 puntos aproximadamente, ¿no? El problema es que el discurso y las condiciones no le están dando para ir más allá de ese 20%. Solito se limitó, ¿no? Y así es. Y Josefina, todo indica que su piso serán los 30 puntos y parece ser que no repuntará mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, falta mucho por escribirse, pero la parte principal del guión, del libreto, creo que ya está mucho en poco tiempo. Sí, creo que ya está plasmada, ¿no? En el libreto de lo que viene, sí, y toca ahora pues ver la conformación de las cámaras. Mira, pero hablando de los locales, se van a elegir 6 gobernadores. Si ustedes me preguntan quiénes son los candidatos del PAN, del PRI, del PRD, en los 6 estados donde va a haber gobernadores, de 18 posibles respuestas, a lo mejor les doy 2 positivas. Sí, claro, cuando usualmente aquí le entramos a esos temas. Y entonces imagínate que los ciudadanos en general ni siquiera estamos entendiendo. Mira, hace 2 años en Chihuahua, en Durango, en Chiapas, te decían, oye, que Xóchitl Gálvez va de candidata a gobernadora en Hidalgo, ¿eh? Ahora dime, ¿quién sabe quiénes son los candidatos en 6 estados? Por el mismo tema, ¿no? Claro. La candidatura presidencial se lleva todo, ¿no? Claro. Se lleva todo, ¿no? Y por lo a los otros les toca trabajo de soporte, ¿no? A los otros les toca ahora trabajo de soporte estructural, del voto ya, sección por sección, del voto distrito por distrito, en donde tienen su fuerza. Y luego añádale a que el PRI es el partido que tiene la mejor estructura en todo el país, pues las cosas se complican. Ya en la casa de campaña de Josefina se empiezan a ver diferencias serias. Como no es una campaña que arranque, entonces empiezan ya a repartirse culpas, empiezan ya a actuar de una manera desesperada, y también hay que hacer hincapié en que la desesperación también suele ser mala consejera, ¿no? En la vida y en las campañas políticas, ¿no? Son las 8 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Visto Bueno Radio. NQ 90.1. Música sin límites. Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros a las 9 de la noche con 19 minutos. Y bueno, para entenderle mejor a todos estos temas, la verdad me complace muchísimo que hoy nos acompañe vía telefónica Paulina Chávez Alonso. Ella no solo está al frente del informativo de el canal del Congreso, es una experta en temas legislativos. Ella tiene también una columna semanal en el semanario que usted conoce, El Visto Bueno. Universo Paralelo. Pero además, debo decirlo, es amiga mía, querida amiga mía. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantada de saludarte, querido José Luis, a ti y a todos los que están ahí en la mesa. Al contrario, el placer es para mí poder compartir este espacio y platicar un ratito con ustedes. Gracias, Pau. Fíjate que platicábamos minutos antes en esta mesa de cómo arrancan la contienda presidencial y de cómo vemos que este escenario 2012 será particularmente distinto al del 2006. Es decir, el comentario que queda en la mesa es que quien esté esperando que suceda lo mismo, este famoso comeback del segundo en el 2006, o que la campaña negra sea el elemento fundamental, pues no vemos las condiciones. Pero desde tu perspectiva sería muy interesante conocerlo, y sobre todo yo quiero adelantar la pregunta. Hoy escribes una magnífica columna en la que, en pocas palabras, lo que dices es, pues no tanto importan los nombres y los perfiles, hay una agenda que cubrir, hay un país después del 1 de julio que levantar, hay demasiados temas pendientes que, sea quien sea que arribe al gobierno, con o sin mayorías, deberá tener sobre la mesa. El país sobrediagnosticado que tiene muchos pendientes. Pau, ¿cómo lo ves? Efectivamente, José Luis, mira, yo creo que en primer lugar pues tenemos que hacer una diferenciación entre los dos temas que planteas.
Desde luego las circunstancias son muy distintas a lo que vimos en 2006, empezando por un tema de legislación, esta reforma electoral aprobada en 2007 que pues bueno ha venido a cambiar drásticamente la forma de hacer campañas, la comunicación política, en fin, creo que eso en buena medida pues es un elemento diferenciador al hablar de la campaña de 2006 y de la campaña de 2012. Por supuesto también tiene que ver el hecho de que, pues bueno, los candidatos están jugando de una manera muy distinta. Vemos en la campaña de Josefina que, pues sí, difícilmente se va a lograr este comeback, como tú lo dices, hay ciertas diferencias y ciertos ajustes que se tendrían que hacer, pero nuevamente nos enfrentamos con una campaña que históricamente será muy breve, tendrá muchas limitaciones en términos de presupuesto, en términos de mensaje, en fin, creo que las circunstancias son dramáticamente opuestas y eso impedirá que pues veamos verdaderamente una competencia tan cerrada como yo creo que la vimos en 2006. Creo evidentemente que se van a ir cerrando los porcentajes y las diferencias porque hay un buen porcentaje de indecisos, pero pues bueno, creo que evidentemente quien gane lo hará, yo espero, con una diferencia bastante holgada. Eso en cuanto a las circunstancias. En cuanto a las campañas, efectivamente, creo que desafortunadamente nos encontramos con un escenario en el que no hay nada distinto a las campañas que hemos visto en otros años, en otros momentos y de todos los partidos políticos. En cuanto se arrancó esta etapa, pues bueno, empezamos a escuchar una cantidad de promesas, diferentes temas, todos tienen la solución, todos van a mejorar la educación, la seguridad, la economía, la justicia. En fin, todos van a poner a México en un lugar protagonista del concierto internacional, pero desafortunadamente no hemos escuchado los cómo. Y más allá de los cómo, de cómo se podría implementar, la pregunta que yo quiero que me respondan los candidatos a la presidencia es cómo van a hacer para que verdaderamente los otros poderes en los que está dividido este gobierno, pues cooperen con ellos para hacer realidad buena parte de estas propuestas. Todos sabemos que, bueno, afortunado o desafortunadamente, tenemos un sistema de gobierno dividido en tres poderes que ahí sí categóricamente afirmo no tienen ningún incentivo para cooperar entre ellos. Y de ahí podemos encontrar la respuesta a esta parálisis y a esta falta de crecimiento y de un avance muchísimo más sostenido y visible para todos los demás. Hay propuestas, hay diagnósticos ya muy concretos. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de la necesidad imperiosa, urgente, de una reforma profunda en materia laboral, en materia energética. Sabemos que Pemex pues ya no resiste las situaciones en las que está sometido por esta carga impositiva. Pero bueno, también hemos visto que hay un diagnóstico en torno a la recaudación fiscal, se necesita recaudar más y mejor. Se necesita tener una reforma educativa de fondo, muchísimo más profunda en la impartición de justicia, pero pues ahí están, aquí en el Congreso se han recibido propuestas de diferentes especialistas, de diferentes académicos a nivel nacional e internacional, se han tomado como referentes experiencias de otros países, pero no pasa nada porque desafortunadamente no tenemos un sistema de gobierno que permita que haya una corresponsabilidad sobre todo. Yo creo que esa es la palabra clave. No hay incentivos para cooperar y no hay sanciones para la inacción. Entonces creo que los precandidatos, pues más bien los candidatos ahora que ya son, tendrían que estarse preocupando más bien por ver cómo le van a hacer para verdaderamente dar una respuesta en ese sentido, para que no nos topemos nuevamente con lo que se dijo mucho, por ejemplo, tú recordarás, Pepe, todos los que están ahí en la mesa, de lo que escuchamos con el gobierno de Fox, ¿no? Él gobernó de una manera en la cual pues las cámaras le impidieron verdaderamente concretar todas sus propuestas, le impidieron pues avanzar en las materias en las que él tenía muy claro que se tenía que avanzar, y pues bueno, ahí está la culpa muy fácilmente que se le echa al Congreso de la Unión, ¿no? Y que en buena medida pues también debe de cargar. Pero la realidad es que no veo dónde está esa reforma de gran calado en materia gubernamental, la reforma política, que permita verdaderamente hacer más eficiente la impartición pues de las culpas y de todo lo que tiene que ver con la forma de gobierno, ¿no? Creo que esa es la primera y la más importante de lo que tenemos que poner atención en estas campañas políticas, y pues también darnos cuenta nosotros como ciudadanos y como pues electores y votantes de esas propuestas que pues van más allá y esos que son pues más bien simplistas y electoreras, ¿no?
hemos empezado a escuchar también algunas de ellas que pues van encaminadas a conquistar al electorado de manera fácil, de manera concreta. Pues yo, como enterada de lo que sucede en el Poder Legislativo, me llama la atención la reducción de 100 legisladores, que pues no he logrado encontrar bajo qué justificación o cuál sería el motivo. Por supuesto que habrá quien coincida en que es una medida que podría eficientar los trabajos aquí en la Cámara Baja, pero pues bueno, no encuentro cuál es el motivo o la justificación más allá de conquistar este reclamo popular que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en contra de una de las figuras, que también hay que decirlo, pues goza de un enorme desprestigio entre la ciudadanía. Yo creo que la lógica, Paulina, debe ser que si nos caen tan mal los diputados, al menos nos caerán mal menos, ¿no? Pero yo creo que los cómo, estas respuestas de fondo, no las estamos escuchando, ni creo que las vayamos a escuchar en esta contienda presidencial. Yo, como vamos conociendo que eres una experta en temas legislativos, sí te quiero preguntar, ¿prevés la posibilidad de que alguien tenga mayoría, al menos mayoría simple, mitad más uno, en las dos cámaras en el próximo sexenio? Porque no podemos soslayar que llevamos ya una buena cantidad de años, desde 1997, sin mayorías en las cámaras, y mucho se ha hablado también de este discurso de la pluralidad, de que tenemos congresos donde se debaten ideas y se confrontan posiciones, pero también tenemos una realidad de un congreso que en términos de la percepción de la opinión pública es bastante ineficaz, y no sé si esa ecuación se podría solventar o se podría, vamos a encontrar la respuesta con mayorías, o tendríamos que apostarle a un rediseño institucional que entiendo sería a través de la reforma política. No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí, efectivamente, como tú mencionas, pues más bien tendríamos que apostarle a una reingeniería institucional. Por como yo veo las cosas aquí, creo que están basadas las legislaciones y todo lo que regula el comportamiento de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y de su interacción con los otros poderes de la Unión en muy buenas intenciones. Es decir, están ahí plasmadas la forma como debiera ser todo el entorno y la forma de operar, pero desafortunadamente no están contemplados otros supuestos como este, ¿no? Se plantea que, pues bueno, la Cámara de Diputados y el Senado son el espacio de representación popular por excelencia, ¿no? Y entonces, entre más voces haya representadas, pues nos hablará de un poder más fuerte, más sólido, mucho mejor constituido. Y desafortunadamente no es así, porque al contrario de lo que se había imaginado o de lo que se había ideado, pues tenemos un Congreso sumamente dividido, que volvemos al punto que no tiene ningún tipo de incentivo para cooperar, o por lo menos de pronunciarse en algún sentido en torno a las numerosas propuestas que tiene. Entonces yo creo que sí, efectivamente tendría que pasar por una reingeniería para que, no importa quién llegue, para que evidentemente pues sí se fomente el consenso, el alcanzar acuerdos para que se pueda procesar las reformas que verdaderamente este país necesita. Ahora, en cuanto a tu primera pregunta, pues es muy difícil poder prever cómo va a comportarse el electorado. Lo que nos dicen las cifras y las encuestas en este momento, pues sí hablarían de que probablemente uno de los partidos pues pueda llegar con una mayoría importante a la Cámara de Diputados, aunque bueno, habrá que ver ahora que también empiezan las campañas al Congreso de la Unión y también cómo se va diferenciando el voto, ¿no? Que también históricamente los mexicanos pues no votan por el mismo partido en el caso de la elección presidencial y en el caso de las elecciones legislativas. Todo indicaría que sí, que podríamos estarnos encontrando con un escenario ahora en 2012, cuando se constituya la próxima legislatura allá en septiembre, en el que sí un partido, pues si se mantiene esta ventaja tan importante que tiene el PRI, pues podría también verse reflejado en las cámaras del Congreso de la Unión, pero aún así creo que es difícil y creo que aún así tendría que considerarse seriamente el hacer toda esta reingeniería legislativa que permitiera ser más eficiente en la interacción entre los poderes y también la rendición de cuentas ante la sociedad, porque también hay que decirlo, a nadie le beneficia un Congreso tan débil, tan vapuleado como lo tenemos en la opinión pública actualmente, ¿no? Entonces, te voy a pedir, por favor, que nos aguantes un segundito, claro, vamos a ir un brevísimo corte para identificar estación y regresamos contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Estás escuchando XCNQ 640 AM.
Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 9 de la noche con 32 minutos. Paulina, está en esta mesa Natividad Castrejón y también está con nosotros Luis Yaca. Y te quiero hacer una pregunta, Luis. Paulina, muy buenas noches, qué gusto saludarte por este medio. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Con una preguntota, tú que estás cerca del horno, ¿cuáles serían, tú haces un planteamiento muy inteligente e interesante en torno a los incentivos, pero desde tu punto de vista, tú planteas qué hace falta, que en este supuesto es el incentivo, y yo te preguntaría cuál sería uno de estos incentivos para que la maquinaria camine, porque sí, la ciudadanía tiene muy en la mente que, pues, en el mejor de los esquemas, que ahí no se hace nada, ¿no? Sí, efectivamente, creo que tenemos una concepción cultural acerca de lo que tiene que hacer un presidente de la República, y pues sí, producto en buena medida de esta hegemonía que vivimos durante mucho tiempo de un solo partido político. Pero creo que estamos, a partir de la alternancia política, en un escenario muy distinto, en el cual el presidente pues ya no tiene el mismo poder que tenía antes, porque ya no tiene precisamente a un Congreso en el cual pues no le representa ningún tipo de oposición. Yo creo que más bien se tendría que migrar hacia un gobierno de coalición, en una parte más ambiciosa, pues hacia un semiparlamentarismo, en el que se quitara de la concepción popular esto de que el presidente es el que decide y es el que hace y deshace, y que todo lo bueno es gracias a él y todo lo malo es culpa de él. Creo que el Congreso de la Unión tendría que tener pues un papel mucho más protagonista, no únicamente hacia lo malo, como lo vemos ahora, que es evidente que ha ido cobrando importancia en la medida en la que, pues bueno, aquí se procesan muchos de los temas, y pues bueno, se ha estado haciendo un poco más visible también con la participación de la sociedad, pero sí creo que tendría que migrar hacia un estilo de gobierno y hacia un sistema totalmente distinto al que tenemos ahora, en el que se incluyera, por ejemplo, figuras como la revocación del mandato, en primera instancia se me ocurre, ¿no? Para que verdaderamente pues hubiera una rendición de cuentas más efectiva y se pudiera pues canalizar el descontento, o también pues premiar a aquellos que han hecho su trabajo de manera correcta, ¿no? Y en el caso del presidencialismo, pues sí, creo que tendría que instaurarse una figura como de jefe de gabinete, o pues alguien ahí que fuera una figura de la oposición que permitiera pues también asumir parte de los costos y asumir una corresponsabilidad que no únicamente le corresponde pues al jefe del Ejecutivo, como ocurre ahora, ¿no? Esa jefatura de gabinete a mí siempre me ha recordado un traje hecho a la medida perfecta de cierto sonorense que se apellida Beltrones. Tienes toda la razón, Pau, yo creo que los argumentos están de tu lado. Me parece que es una agenda a implementar, es una visión moderna de Estado y de reingeniería. Yo nada más apuntaría, sin ánimos de polemizar, que creo que esa vena cultural que tú mencionas es demasiado fuerte. Y los cambios culturales en este país, en verdad son en verdad un reto para la paciencia de cualquiera. Yo pienso que estamos avanzando, vamos sin decir que lo otro no conviene, pero estamos avanzando en el sentido contrario. Yo veo mucha gente que hoy estaría dispuesta a conceder mayorías con tal de que algo sucediera. Es decir, la percepción social de que llevamos tanto tiempo en el pantano hace ver que cualquier salida es válida, con tal de desempantanarnos. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿no le hemos tenido demasiado miedo, demasiado tiempo a las mayorías porque nos fue muy mal con los levantadedos? Sí, yo coincido totalmente contigo, y mira, me gustaría que viene a mi mente una parte de un artículo que leía de María Amparo Casar, en la que se decía que en el imaginario popular, en el Congreso no se ponían de acuerdo, cuando era exactamente lo contrario. En el Congreso sí se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo para no actuar y para no pasar las reformas que se necesitan en este país. Entonces, sí, evidentemente creo que estamos ante un hartazgo de la sociedad en la que únicamente recibe malas noticias de parte del Congreso, en algunos de los casos, porque en el peor de los casos pues ni siquiera sabe bien a bien qué hacen, por qué existen, cuántos son, quiénes son, que pues bueno, ahí nos habla de una desconexión entre los representantes y los representados, y pues sí, habría que valorar la posibilidad de empezar a cambiar
la mentalidad también de la gente. Yo, también ahora que abordas este tema, pues lo mismo comenté en una de mis columnas ahí en Visto Bueno, en el sentido de que es muy difícil desterrar estas ideas que desde muy pequeños nos han venido inculcando, como el tema de la reelección, por ejemplo, que son, pues bueno, tabúes que no podemos ni siquiera tocar, como el tema del petróleo, ¿no? También es un asunto que pasa por la soberanía, más allá de la verdadera operabilidad y de la manera en la que podría ser muchísimo más eficiente la actividad de Pemex, ¿no? Otros temas como el IVA en alimentos y medicinas, otros temas como este debate que vimos hace muy poco sobre la libertad religiosa y la forma en que el gobierno se tiene que relacionar con la iglesia. En fin, creo que tenemos demasiados prejuicios y creo que sí, en el momento en el que estamos cansados y en el que no vemos resultados concretos, pues queremos cualquier otra cosa, pero que sea diferente. Entonces, tenemos que evitar, yo creo, esa tentación y más bien mantenernos vigilantes en el sentido de mejorar, no de ir hacia atrás, no de ir dando concesiones en torno a temas que pues costaron mucho trabajo desterrar y avanzar y modernizar. Entonces creo que ahí sí evidentemente hay una preocupación y pues hay una tentación, sobre todo yo creo. Escuchamos también, por ejemplo, como una alternativa para esto de destrabar los temas y alcanzar los acuerdos, la cláusula de gobernabilidad, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que pues no necesariamente es algo positivo, pero pues sí permitiría generar mayorías legislativas y avanzar en ciertas materias, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con el tema de las regresiones, con no perder esas batallas que se han dado con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo, y pues al contrario, ver hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? El país que muchas veces cree que avanza bajando los brazos, ¿no? Pero definitivamente no. Paulina, en verdad, te quiero agradecer en nombre de la mesa, ha sido un verdadero placer escucharte, conceptos clarísimos que estoy seguro le han gustado mucho a la gente, y por favor considérate invitada permanente a esta mesa. Mil gracias, Pau. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que el placer ha sido para mí. Muchísimas gracias a ti, José Luis, a Natividad y a Carmen. Un saludo para todos y para todo el auditorio. Gracias, Paulina. Gracias, saludos. Un saludo, bueno, abrazos. Pues, gracias, son las 9:39 a.m. Hacemos una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Esta es la estación de la primavera, en el corazón. Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 9:41 a.m. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Yo quisiera, aprovechando los temas que puso Paulina Chávez sobre la mesa, decir que la verdad es el reto de los partidos políticos es convencer al ciudadano para que el domingo vaya a votar por ellos. Pero yo creo que también el ciudadano tiene una chamba, ¿no? Una chamba muy clara, que es discernir la basura de lo que no es basura. Discernir entre perfiles, historias y trayectorias políticas, porque en verdad yo creo que estos, así como hay tiempos para cada cosa en la vida, estos son tiempos para mucha basura y mucha paja electorera. Es decir, el marketing político, que muchas veces es lo único que sustenta a una opción política o a un partido para que mantenga el registro, es verdaderamente angustiante. Es decir, partidos que promueven la agenda educativa cuando son el problema de la agenda educativa, ¿no? Es decir, y son el partido de la educación, pero son el problema de la educación. O partidos que solo sustentan su registro en promover la pena de muerte cuando saben que constitucionalmente no hay manera, ¿no? Entonces, yo creo que particularmente en estos meses, en estos 90 días faltantes, vamos a escuchar a cada creativo, a cada mercadólogo genial que llegue con la idea para mantener el registro, ganar una candidatura, que sí es chamba del ciudadano. Yo sí quiero hacer una invitación a la gente de que los escuche con mucha atención y que sí hagamos un esfuerzo por discernir la basura propagandística de lo que sí puede implementarse, de lo que sí es chamba de un legislador, de lo que sí es trabajo de un presidente de la República, de lo que va a tener que pasar, pues a lo mejor por el consenso de las cámaras, porque no todo lo que pasa en este país se puede resolver con una varita mágica, aunque en las campañas hasta el más humilde regidor diga que lo va a hacer, ¿no? Yo creo que tenemos un poco que salir de esa lógica y como ciudadanos castigar a quien venga con esas patrañas electoreras. Pero bueno, es catarsis de quien tiene la voz en el micrófono.
Que a fin de cuentas se deben de dejar a un lado las promesas y hablar más de los compromisos que sí se puedan cumplir. ¿De cómo lo vas a hacer, no? Y del cómo lo vas a hacer. Hoy platicando con un amigo taxista, me decía, ¿sabe qué? Lo que pasa es que los políticos creen que nosotros que no nos importa la política, no nos importa nuestro país. Y se equivocan, ¿no? O sea, realmente ya estamos hartos de que cada que va a haber una elección se repitan las mismas promesas de campaña y exista una memoria corta de que ya en la campaña anterior ya nos dijeron que van a hacer esto, que van a cambiar lo otro, o sea, es reciclar todas esas promesas que a fin de cuentas no llegan a hacerse realidad ni a decir el cómo podrían hacer efectiva una de ellas, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente ahora sí yo creo que debe de estar más metida en lo que es el análisis de los candidatos, de las propuestas, el del cómo se van a hacer todo lo que están planteando, para que el día de la elección ya no lleguen con esas indecisiones, sino que realmente sepan a quién quieren darle su voto pues, por los próximos 6 años, que son los que van a gobernar, 6 y 3 años para diputados federales, ¿no? Y senadores. Entonces, hacer un análisis bien exhaustivo a fin de cuentas. ¿Cómo ves, Natividad? Dicen los clásicos de la mercadotecnia electoral que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa. Es que la prosa es a veces tan dura, tan difícil de entender y de que te atraiga, que por eso es tan fácil caer en la parte poética. Y a ver, ¿qué podría ofrecer sobre esta base? ¿Qué podría ofrecer un candidato a diputado en 90 días de campaña, no? Si se atiene a lo que realmente puede hacer, a que va a ser uno entre 500, que va a ser una voz ahí entre 500 diputadas y diputados, pues no le alcanzarían más que para hacer unas cuantas propuestas y en una conferencia de prensa, ¿no? Y entonces tendría que ir casa por casa o municipio por municipio, sección por sección, a explicarles las mismas 3 o 4 propuestas, ¿no? Pero el candidato se aburre, ¿no? Y entonces el candidato se aburre y dice, no, pero ¿cómo? Si nada más hago 3 propuestas, van a decir que no pienso, que no tengo ideas, que no soy competente, y entonces le da una diarrea verbal donde se avienta cientos de propuestas, una verborrea, se avienta cientos de propuestas que sabe de entrada que no va a cumplir, ¿no? Perdón que te interrumpa, Nati, ahorita te prometo, lo que pasa es que con tu ejemplo me vino a la cabeza, cuando yo hace algunos años trabajaba en la Cámara, me tocó ver 2 iniciativas increíbles, de verdad no se me olvidan jamás. Una era de un diputado que por cierto es otra vez legislador, Pedro Ávila Nevares, que ustedes tal vez lo ubiquen, propuso una iniciativa, le dedicó tiempo y todo, para que se anularan los tratados de Guadalupe Hidalgo, y se nos regresara el territorio perdido. E iba a su pueblo y decía, y créanme compañeros, que con esta iniciativa los gringos nos van a regresar la mitad del territorio que nos robaron. A ese grado llegan los políticos en esta verborrea, porque los legisladores pueden hacer todo y nada, ¿no? Pueden poner en la carta de buenas intenciones, que es la Constitución, todo lo que se les ocurra. Pero bueno, te interrumpí, Nati, perdón. No, entonces yo creo que los ciudadanos también tenemos que asumir en general la parte que nos toca. Y esto que ahora está tan de moda en el sistema educativo, de que tengamos ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos, capaces de construir, de analizar. Bueno, que escuchemos no solamente a los candidatos, ¿no?, sino también las plataformas de los partidos. Que podamos entender de manera muy sintética o muy sintetizada lo que plantea cada partido como visión de país. Y que votemos por aquello que nos guste más como idea de futuro. Es decir, que podemos agarrar a los 3 o a los 4 partidos y candidatos y digamos, a ver, ¿cuál es la idea del PRI en el presente, ¿no? Sabemos que el PRI ha sido un experto en ese gatopardismo de cambiar para que todo siga igual, y entonces es difícil confiar en ellos, pero bueno, vamos a ver, ¿no?, ¿qué pretende el PRI encabezado por Peña Nieto como planteamiento de futuro? ¿Cuáles son los planteamientos del PAN con respecto a la libre empresa, con respecto a las relaciones con la iglesia, con respecto al aborto, con respecto a los derechos de las preferencias sexuales? ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda con respecto a los sindicatos, con respecto a la producción, con respecto al trabajo? Y que podamos tener una idea y entonces apostarle, ¿no? Apostarle a ese futuro, más allá de lo inmediato, pues más allá del inmediato o del cortoplacismo de los candidatos, ¿no? Porque de otra manera pues es muy difícil porque efectivamente entre todo lo que se dice, entre todo lo que se propone, de pronto todos parecen iguales.
¿sí? El Partido Verde hace unos días tuvo que ir al IFE a decir que van a quitar de sus estatutos su propuesta de pena de muerte. Seguramente fue un candado o una petición que le hizo el PRI, ¿no? O sea, si quieres ir en alianza conmigo, ya deja de estar diciendo esa estupidez, ¿no? Porque me resta, ¿no? Me quita, ¿no? Pero se van igual, ¿no? Que con los toros, y se van igual, que agarran todas las causas perdidas, que saben que no tienen una solución tan fácil, ¿no? Pero que garantizan 2%. Pero que garantizan algunos cuantos votos, ¿no? Entonces, sí, un ciudadano crítico, sí, un ciudadano informado, y luego que de acuerdo a su visión de futuro, elija por aquel que se parezca más a lo que él concibe como lo que debe ser. El partido, ahora que ponías el caso del Verde Nati, el partido Nueva Alianza me parece el caso paradigmático de esto. Es decir, un partido que publicitariamente es el partido de la educación, ¿sí? Y que jamás hubiera podido ser constituido de no ser por la fuerza corporativista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A juicio de muchos, yo creo que son otros los factores, o son factores añadidos. Pero el problema de la educación tiene nombre y apellido, y se llama el Baester Gordillo. Pienso que hay más, pero el juicio popular está ahí. Y el hecho de que el partido de la profesora se venda como el partido de la educación, pues es algo así como si en los Estados Unidos el problema del transporte lo representara un partido que se nutriera de los votos del sindicato de Jimmy Hoffa. Es más o menos un símil. Entonces, me parece que lo que está disociado es esta percepción de lo que decía Carmen, de el señor taxista que sí sabe qué pasa, que sí se entera, que sí se acuerda de las últimas propuestas, y lo que creen los políticos, y es que parten de la idea de que el señor jamás se va a acordar. O que no les pone atención ni nada, ¿no? O que no les pone atención. Entonces, venimos con una agenda rarísima de propuestas extrañas, en las que todos hacemos como que escuchamos, y es el juego eterno de la simulación de la política en México, ¿no? Donde vienen con una oferta electoral atractiva que sabes que no es realizable, pero se escucha muy bonita en campaña. Mira, yo escuchaba los spots de Josefina Vázquez Mota y decía, vamos a pelear por una policía a la que no le tengas miedo. Es la candidata del PAN. Del PAN. Y la política de seguridad pública ha sido no solo el lema, sino el estigma del sexenio de Felipe Calderón, donde la señora trabajó. Entonces, me parece que estos genios de la mercadotecnia, de repente también pasan por alto que el electorado tiene un mínimo grado de memoria. Y la gente piensa, aunque no lo crean los mercadólogos. Entonces, si la candidata del PAN viene a decir que resuelve el tema de las plazas educativas, pues basta con que mañana salga una nota que diga, se vendió una plaza de maestro en Tinguindín. ¿Y habrá esa posibilidad? En una de esas, no sé. Si lo dice Josefina es que no. Pero vamos a suponer que vivimos en el país de la fantasía, Nati, y que se vende una plaza de maestro, en este país incorruptible, impoluto, y se vende una plaza de maestro. Pues la señora verá dilapidado ese capital político que vende, como la opción de por qué tienen que elegirla a ella. Y además, con que alguien haga la conexión de que la policía a la que le tienen miedo, ojo, es también la municipal y la local, pero ella no desestima que sea la Policía Federal, pues basta con que la gente haga una conexión esencial, ¿no? Y decir, oye, pues son del mismo partido. Sí, ella misma está. Y el problema educativo, ella fue secretaria de Educación Pública, y ojo, fue Ernesto Cordero el que le dijo que con ella al frente de Sobresol había más pobres. Ernesto Cordero. Pues ahí está la clara muestra de que no hay campaña más difícil para quien está en el poder, ¿no? En este caso Josefina, bueno, con el tema de la seguridad, ¿cómo le va a hacer? Pues Calderón ganó, ¿eh? No me ayuda. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero estos spots son muy malos. Claro. ¿Sí? O sea, yo entiendo si vas a decir, a ver, señores, los últimos 6 años se ha dado una lucha. ¿Quieres ir para adelante o para atrás? Tú decides. Yo ofrezco continuarla. Creo que el mensaje me hubiera hecho mucho más sentido que una candidata opositora con las siglas del PAN. ¿Qué es lo que se está viendo en Josefina? Sí. Bueno, me decía y hacía una acotación oportuna. Natividad trae suéter rojo en los
espectaculares. Insisto, cuando los genios de la mercadotecnia sustituyen a la esencia, cuando sustituyen a la sustancia y a la estrategia política, creo que le hacen un daño a sus candidatos tremendo, ¿no? Bueno, Cuadri abrió su campaña bajo el mar, ¿no? ¿Por qué más Pero abajo no ¿qué? pueden ir? Pero déjame decirte algo, Luis, en mi percepción, ¿qué ganó Cuadri? A ver, si él le apuesta a hacer un mitin, bueno, pues puede llevar a los profesores, pero se hubiera parecido bastante a los otros tres. Claro. Pero la fotografía de Cuadri arrancando campaña abajo del mar, cuando la lógica de su campaña es arrebatarle la bandera ambientalista al verde, me pareció impecable, me pareció sensata. Sí. Me pareció que ahí sí hay estrategia y genialidad. ¿No? Y llegó a la vista, al oído de la mayor parte de los electores, ¿no? Fue lo que llamó la atención, Así que es. Salió de lo normal. Así es. ¿No? Fíjate que en los estilos de aprendizaje está muy de moda ahora los que somos visuales o auditivos o kinestésicos, ¿no? Por los sentidos el sentido que preferentemente utilizamos para captar la realidad del mundo. Y las estadísticas nos dicen que el porcentaje mayor son visuales. Para la mayor parte de la gente, el mundo que perciben lo hacen a través de los ojos y lo interpretan. Entonces cobra sentido este saco, este suéter de Josefina vestida de rojo, ¿no? Es una contradicción. Yo me acuerdo de Fox presumiendo en su momento que tenía 3 años que no utilizaba una sola camisa que no fuera azul. Sí, los últimos 3 años de gobernador, antes de pedir permiso para irse a buscar la candidatura del PAN, él decía, mi camisa azul es lo primero que pongo todos los días, ¿no? Y ahora sale el rojo, la ola roja en el Estado de México, ¿no? Cómo la ha utilizado el PRI en todo el país, estas brigadas de rojo permanente, y de pronto a Josefina se le ocurre tomarse una fotografía por espectaculares con un saco que dicen que es naranja, pero que a los productores les salió rojo, ¿no? A ver, entonces, insisto en los genios. No hay una estrategia, es lamentable. Yo el otro día decía que me da la impresión de que Josefina ya llegó a su nivel de incompetencia, y creo que el mejor acto de campaña que ha tenido Josefina fue la entrevista de Calderón en Tercer Grado. Yo coincido. No creo que le alcance para mucho, pero ha sido con mucho el mejor evento, el mejor acto que ha tenido Josefina. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. También destapó a su señora para dentro de 6 años. Sí. Bueno, si ya está Marcelo, si ya está... ¿quién más anda ya? Rafael Moreno Valle, pues ¿por qué no Margarita, ¿no? Además el deporte nacional en este país siempre ha sido el futurismo, ¿no? Claro. Siempre ha sido el futurismo. Claro, el gana alguien, ya estamos pensando en el siguiente. El dedicar toda esa energía al futuro siempre nos ayuda a no asumir las responsabilidades del presente. Así es, porque alguien va a arreglar los problemas después, ¿no? Siempre habrá tiempo para resolver lo que no estamos haciendo ahora. Por Dios, hace 10 años hablábamos de la urgencia de las reformas estructurales. Hay que revisar los discursos de nuestros legisladores. Las urgentes reformas estructurales. Dudo que lo que era urgente hace 10 años siga siendo urgente hoy. Claro. Habría que revisar cuáles son y darle una actualizadita a nuestra agenda de reformas pendientes, ¿no? Así es, pues el tiempo se ha terminado. José Luis Antón, muchas gracias. Natividad Castejón. Gracias, Carmen. Luis Yaca, muchas gracias. A usted Buenas en particular noches. que nos hizo favor de escucharnos un lunes más, le agradecemos que tenga excelente inicio de semana, inicio de vacaciones, y el próximo lunes en punto de las 8 lo esperamos en una mesa más de diálogo y análisis. Son las 9 de la noche con 58 minutos. Que tenga excelente inicio de semana. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.